Habíamos concluido el capítulo 14 la semana pasada con el regreso de Pablo y Bernabé a Antioquía. Tenemos dos Antioquías, una de Pisidia y la otra Antioquía en Siria. Después de haber hecho un largo viaje, dice el versículo 24, para recordar y hacer un repasito final del 14, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. ¿Se ven esos lugares? Pisidia, Panfilia, bueno. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. Eso sí la tenemos, hay Pergue y Atalía. Atalía era una ciudad portuaria. De allí navegaron a Antioquía, de Siria. Tenemos ahí la flecha de más arriba. No pasaron otra vez por Chipre, sino que fueron directamente a Antioquía de Siria, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Habían estado dando vuelta más o menos unos 3 años, en toda esa vuelta. ¿Y cuántas iglesias dijimos que habían fundado? Que contamos. A ver, Salamina, Pafos, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe y Pergue. ¿Cuántas tenemos ahí? Matemática, a ver. Salamina, Pafos, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe y Pergue. 7 iglesias fundaron en esos 3 años, en las cuales no solamente fundaron la iglesia, sino que la organizaron, es decir, las dejaron establecidas con pastores, ancianos u obispos, los que consideraron en ese tiempo que estaban preparados como para ayudar y fortalecer. Fíjense que en el versículo 23 decía: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos. Fíjense qué carga que era para ellos, que persistieran. Dice que confirmaban. Perdón, vamos al 21. Dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Volvieron a todas las iglesias, a ciudades donde habían tenido problemas, habían sido expulsados y apedreado Pedro inclusive, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchos problemas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesaria todas estas tribulaciones, le dice Pablo. Así que ánimo, fortalezcanse en la fe, perseveren en la fe. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos, estos ancianos, debían cumplir esa tarea de confortar en medio de un contexto y una situación tan adversa para la fe y para el evangelio, fortalecer a los hermanos. Y ahí fue que vinieron hacia el sur, tomaron un barquito y se fueron otra vez a Antioquía, hacia las ciudades donde habían salido, la Antioquía de Siria, ¿cierto? Ahí donde estaba la iglesia que los había enviado, esa iglesia potente, a la cual había ido Bernabé cuando se enteraron, mandaron a Bernabé, cuando en Jerusalén se enteraron de que Antioquía era una ciudad, una iglesia muy potente y que era una iglesia de gentiles, de paganos mayormente. Entonces lo enviaron a Bernabé a ver qué pasa, y Bernabé se quedó ahí mucho tiempo como pastor. Y Bernabé fue a buscar ayuda. ¿A quién fue a buscar? Se fue hasta Tarso. Fíjense que Tarso está ahí arriba, ¿eh? De Antioquía dio la vueltita hasta Tarso. ¿Fue a buscar a quién? A Pablo, que estaba ahí guardadito desde hacía años, ¿no? Así que lo trajo a Antioquía, y Pablo y Bernabé, junto con otros ancianos, pastoreaban la iglesia de Antioquía y evangelizaban otras iglesias de alrededor. Inclusive hay vestigios de predicación del evangelio desde Antioquía en toda la provincia de Capadocia, al norte.
vestigios arqueológicos, es decir, se han encontrado iglesias subterráneas y se han encontrado que en las regiones de Capadocia, bien al norte, estaba la influencia de esta iglesia potente de Antioquía. Bien, y habiendo llegado, se reunió toda la iglesia, toda la asamblea, y le contaron, Pablo y Bernabé, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, ¿no? La puerta de la fe, eso era, así se veía. Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Era como que la puerta de la fe era para los judíos porque era la promesa del Mesías al pueblo de Israel. Pero ahora el asombro de ellos, Dios ha abierto la puerta de la fe a los gentiles. Bien, y se quedaron allí donde, en Antioquía, en su iglesia, mucho tiempo con los discípulos. Según se hacen los cálculos, más o menos 2 años estaban allí, quedaron haciendo su trabajo, pastoreando y evangelizando las ciudades de los alrededores. Hermoso hasta acá, ¿no es cierto? Vamos bien, la iglesia crece, Pablo pasa un montón de dificultades junto con Bernabé, la iglesia es perseguida, tiene dramas, pero crece, el Espíritu Santo confirma, fortalece, la iglesia se organiza, se consolida. Pero nos encontramos con el capítulo 15, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que si bien la iglesia la verdadera iglesia es gobernada, guiada, empujada por el Espíritu Santo, la iglesia está formada por seres humanos, ¿no? Que el ser humano es el objeto de la gracia de Dios y la razón de todo esto. Pero visto desde el punto de vista nuestro, donde hasta ahora veníamos todo tan lindo y tan bien, decimos, pero qué cosa esto de los seres humanos, ¿eh? Y cuesta a veces entender la gracia y la misericordia de Dios, porque la verdad que estaría mejor en nuestra historia si nosotros escribiéramos esta historia, dibujaríamos un rayo que baja del cielo y los consume, ¿no? Pero bueno, así como hay hoy, también había en aquella época donde la iglesia era potente, personas que estaban confundidas en oscuridad, que se creían algo que en realidad no lo eran y provocaban grandes daños a la iglesia. Sin embargo, como decía uno de los pastores fundadores de la iglesia Ríos de Vida, don Jorge Pradas, fallecido ya, hay muchos problemas, pero la iglesia sigue caminando. Y la iglesia sigue caminando porque es el Espíritu Santo el que la guía y le da la fortaleza. Bien, entonces nos tocaría comenzar el capítulo 15. Él tiene el título en la Reina Valera 60, por lo menos. Dice el Concilio de Jerusalén. En realidad no es adecuado porque no fue un concilio con la idea precisa de lo que se entiende por un concilio, ¿no? Hubieron muchos concilios famosos en la historia de la iglesia y se cree que este fue el primer concilio. Pero la idea del concilio, la idea más moderna del concilio es que se juntan solamente las autoridades de la iglesia a tratar determinados temas. Acá no, acá se juntó la iglesia, vamos a ver, como una asamblea grande. Esta historia del capítulo 15 que Lucas nos relata en el capítulo 15 de los Hechos, Pablo nos hace un resumen con otro objetivo, en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Entonces vamos a ir viendo un poquito y un poquito, porque hay detalles que parecieran no encajar, pero tenemos que ubicarnos en el contexto de la carta de los Gálatas y en el contexto de la historia que nos relata Lucas en el capítulo 15. Bien, empecemos. Versículo 1, capítulo 15 dice: entonces, algunos que venían de Judea, es decir, que pertenecían a la iglesia de Jerusalén, vamos a ver Hechos 20,
19, dice así: a los cuales después de haberles saludado, Pablo les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando estos hermanos que estaban en Jerusalén oyeron lo que Pablo contaba de su evangelización a los gentiles, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿No? Sí. Estoy leyendo Hechos 21:20. ¿Qué es lo que dije? 21:20. Yo dije 20:21, ¿no es cierto? Al revés. Bueno. El orden de los factores sí altera el producto acá. Acá sí confunde. No, 21:20. Anoté mal acá en mi papelito por eso. ¿Qué podemos sacar de este versículo 21:20 que nos traiga luz al capítulo 15? Primero, dice: ya ves, hermanos, le dicen los líderes de la iglesia de Jerusalén a Pablo, cuántos millares de judíos que han creído. Entonces, primer punto que podemos observar, que en la iglesia de Jerusalén eran muchos, ¿no? ¿Eran cuántos? Muchos, millares. Era una iglesia de miles. Entonces, ¿qué podemos observar de este versículo? Que en la iglesia de Jerusalén, a donde Pablo, de donde venían estos muchachos, eran muchos. Segundo punto del versículo 21 dice, versículo 20, perdón, dice: y todos son celosos por la ley de Moisés. Dos características de la iglesia de Jerusalén para poder entender el capítulo 15. Porque fíjense, dice: entonces algunos que venían de Judea, es decir, de la iglesia de Jerusalén, no la tenemos acá, vamos a ponerla un poquito más arriba, ahí está, fíjense, de Jerusalén a Antioquía, al norte. Jerusalén, Antioquía. ¿Cierto? Jerusalén, ¿cómo era la iglesia de Jerusalén? Populosa. Había muchos judíos que creyeron. Ya de entrada, ¿se acuerdan? Desde que Pablo empezó a predicar, ahí era la iglesia principal. Se consideraba la iglesia principal, porque era Jerusalén. Ahí nació todo. Y aparte, ¿cómo eran los hermanos judíos de la iglesia de Jerusalén? Celosos por el cumplimiento de la ley. Es decir, ¿qué significa eso? Que aparte de ser cristianos, eran buenos judíos. Judíos que cumplían la ley. Porque eran judíos, ¿o no? Bien. De esos muchachos que estaban ahí, de esa iglesia, fueron al norte, hasta Antioquía, a visitar la iglesia de los muchachos paganos, hermanos en la fe, pero gentiles, que habían conocido la fe del Señor. ¿Y qué les enseñaban? Claro, venían de la iglesia principal, venían de la iglesia de Jerusalén, eran autoridad, eran hermanos nada más, ¿no? Venían y los escuchaban. ¿Y qué enseñaban ellos? No, dice, es necesario que se circunciden conforme al rito de Moisés. Si no, no van a poder ser salvos. ¿Saben lo que significa circuncidarse, no? ¿Sí? Todos saben, ¿no? Circuncidarse es cortar el prepucio, es decir, la piel de la punta del pene de todo varón. Todo, cuando nacía un varón, a los 8 días le hacían una operación, le cortaban la pielcita de la punta del pene. Esa era la señal del pacto. Todo que era incircunciso no podía pertenecer al pueblo de Dios. Se lo había ordenado ya fíjense que ya Abraham y Moisés fundamentalmente. Si venía algún otro adulto, tenían que circuncidarlo. Era complicado en esa. Era una cirugía, ¿cierto? Era una cirugía sin anestesia.
Entonces, esa era la señal del primer pacto, ¿cierto? Si no, no había manera de cumplir la ley. Todo buen judío, ¿qué hacía primero? Se circuncidaba. ¿Jesús estaba circuncidado? Sí, porque era judío. Jesús nació a los 8 días, ¿se acuerdan que fue al templo? Era el rito. Iba a los 8 días, se lo circuncidaba, se iba al templo y se ofrecía sacrificio y de paz, que fue María, y ahí se encontró con el sacerdote Simeón. ¿Se acuerdan? Todo judío tenía que estar circuncidado. Todos los hermanos en la iglesia de Jerusalén estaban como circuncidados. A partir de ahí significaban que tenían que cumplir toda la ley de Moisés. Bien. Así que dice que si no cumplen la ley, el rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Podía un judío comer con un incircunciso? No, porque era inmundo. ¿Cómo se referían los judíos a un incircunciso? Perro, era un perro, similar a un perro. No podían, ¿podía entrar un judío a la casa de un incircunciso? No. No podía entrar, porque era inmundo, se contaminaba. Fíjense la idea exclusivista del nacionalismo judío, fuerte, ¿no es cierto? Fuerte. Eso estaba metido en todo judío. Así que se hicieron cristianos y ellos consideraban que la venida de Cristo y la venida de Jesús era el cumplimiento de lo prometido por Dios a través de los profetas en lo tocante al Mesías. Jesús era el Mesías, es el Salvador y todo, pero es el cumplimiento de las promesas al pueblo de Israel. Y Jesús era judío. Y Jesús estaba circuncidado. Me explico, ahí se le cerraba todo el cuadro. El problema fue cuando empezaron a venir adentro de la misma promesa no judíos y recibían el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que le pasó? ¿Quién fueron los primeros no judíos que recibieron, que se convirtieron? Fue con Pedro. 10 años antes de este suceso. Acá estamos más o menos en el año 51, 52. Lo de Pedro fue en el 41, 42. Estamos 10 años después. ¿Te acuerdan cuando tuvo la visión Pedro y fue a Jope y estuvo con Cornelio, en la casa de Cornelio, con todos los que estaban ahí? Eran todos no judíos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando se enteró la iglesia de Jerusalén de lo que pasó aquella vez, lo llamaron a Pedro a Jerusalén para que rindiera cuenta. ¿Cómo es que entraste vos a la casa de un incircunciso? Entonces Pedro explicó que, bueno, recibió la visión y la iglesia aceptó eso, en principio. ¿Cierto? Bien, estamos en el versículo 1 todavía, pero quiero que lo entiendan. Esto ocasionó una confusión terrible en la iglesia de Antioquía. Porque ya de tantos años que había estado Pablo, Bernabé, bla, bla, ellos estaban creciendo, estaban evangelizando, estaban viviendo una vida poderosa en el Espíritu Santo, pero no estaban cumpliendo la ley de Moisés. Es más, los que no eran judíos no estaban circuncidados. Cuando vinieron estos hombres a hablar y decir eso, no pueden ser salvos, Pablo y Bernabé se volvieron locos. Porque produjeron una confusión tremenda en la iglesia. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿y hasta acá qué estábamos haciendo? Tantos años y nadie nos dijo cómo es la cosa. Entonces, versículo 2. Pablo, pongamos en contexto a Pablo. Pablo era un gentil que no estaba circuncidado y que no tenía ni idea de la ley de Moisés, ¿no es cierto? Pablo era un fariseo, había sido un fariseo. Había sido educado a los pies de Gamaliel, si había fariseo, y profesor del fariseísmo era Gamaliel. Conocía la ley de punta a punta, es más, él era celoso de las tradiciones de sus padres. Tal es así que persiguió y metió preso y le arruinó la vida a un montón de los primeros cristianos, ¿se acuerdan? ¿O no? Hasta que se encontró con Cristo.
Él era de lo peor del fariseísmo, Pablo. No solamente que era un fariseo cristiano, él era un fariseo anticristiano. Era peor que estos muchachos que fueron desde Jerusalén a molestar a los hermanos de Antioquía. Entonces no estamos hablando de que Pablo no entendía nada, no entendía cómo pensaban estos judíos. Pablo había recibido la revelación directamente de Dios, pero antes era un judío más. Él entendía cómo era la cosa y había ahora recibido de parte de Dios cómo era y cómo funcionaba esta nueva dispensación, este nuevo pacto. Primero, después de todo eso, Pablo había estado en Antioquía como pastor y había hecho ese viaje de 3 años más o menos o más por todas poblaciones no judías, como Listra, por ejemplo, que era población pagana, y había fundado 7 iglesias no judías, donde había sí judíos, pero eran fundamentalmente paganos y gentiles. Pablo había entendido de parte de Dios cómo funcionaba la cosa y cómo se había abierto, como decía en el capítulo anterior, cómo Dios había abierto las puertas a los gentiles. Ahora se entiende el versículo anterior, que no era una poesía. Dios le abrió las puertas a los gentiles. Bien. Así que Pablo dijo, estamos sonados, porque si tenemos que obligar a todos los gentiles a que cumplan la ley de Moisés, se circunciden, cumplan la ley de Moisés, entonces el evangelio no se va a expandir. Va a terminar siendo una secta judía más y no se va a expandir. Y justamente Pablo era el que tenía llamado a predicarle a los gentiles. Dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. ¡Ja! Miércoles, que habrá sido lindo eso, ¿eh? Lindo de escuchar y de filmar así. El videíto de los hermanos. Con ellos, como se armó tal lío, y Pablo y Bernabé, pero a Pablo anda a ganarle una discusión también, ¿no? Porque él había estudiado bien, él sabía, era un tipo recontra capacitado. No estábamos hablando de un hermanito de la iglesia. Era el apóstol Pablo, que había hecho la universidad, que había estudiado, ¿no? Así que fue una discusión y una contienda no pequeña. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Por qué subiesen si tienen que bajar? Porque Jerusalén, siempre explico lo mismo, porque Jerusalén estaba en un monte, ¿no? Nosotros vemos en el mapa así, suben y bajan. En realidad, vieron que la tierra es así, ¿no? Entonces, suben a Jerusalén. Jerusalén estaba más alto. Subiesen a Jerusalén, se dispuso. ¿Quién dispuso? Se dispuso. Se armó un lío en la iglesia, un bodrio grande. Entonces, se dispuso. ¿Quiénes dispusieron? La asamblea. ¿Qué hacemos acá? Acá se armó un lío bárbaro. ¿Quién define? Y bueno, vamos a la iglesia principal, a la iglesia central. ¿Cuál? ¿La que está en Roma? No, la de Jerusalén. Siempre fue la iglesia principal. Porque ahí están los discípulos, los primeros, los que estuvieron con el maestro. ¿Quiénes están ahí? Está Pedro, está Jacobo, el hermano del Señor, ¿no? Está Juan y hay otros más. Vamos a hablar con ellos, a ver qué dicen ellos. Y la iglesia eligió a Bernabé y a Pablo para que sean sus representantes en Jerusalén. Vamos a ir a Gálatas 2 ahora. Pablo dice, después pasados 14 años después de 3 años que Pablo estuvo en Damasco. Damasco no está en este mapita, pero está más hacia el este, ¿no? Después de 14 años, es decir, 17 años después de la conversión de Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, que su hijo amado. En la carta a Tito le dice, hijo amado, verdaderamente amado. Así que fue Pablo, Bernabé y otros más
pero entre ellos estaba Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que yo predico entre los gentiles. ¿Qué enseño a los gentiles? Entonces, fue a Jerusalén y en privado, hubo una reunión en privado con los que tenían cierta reputación, es decir, los principales de la iglesia de Jerusalén, y les expliqué qué es lo que yo les enseño cuando predico a los gentiles. Porque varias veces dijimos, predicarle a un judío teníamos mucho ganado, porque era la venida del Mesías, el cumplimiento de las profecías, ¿no es cierto? Y todo judío conocía las profecías, conocía la ley de Moisés y conocía la promesa del Mesías. Ahora, predicarle a un gentil no había nada, había que empezar de cero. ¿Qué le predicamos a los gentiles? ¿Cómo hace que se conviertan a la fe? Bueno, él le expuso cuál era su predicación. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo de ser griego, Tito, por eso cuenta en Gálatas que fue con Tito, porque Tito no era judío, no estaba circuncidado, ni aun Tito fue obligado a circuncidarse cuando fue a Jerusalén. Les está hablando a los Gálatas, mucho tiempo después, porque los Gálatas, bueno, después vamos a ver la historia de los Gálatas, pero les está argumentando que cuando él fue a ver a las autoridades de la iglesia de Jerusalén y les expuso, nadie le dijo nada en contra. Es más, yo fui con Tito, que era griego y no estaba circuncidado, y no me obligaron a que lo circuncide. Y estamos hablando de Pedro, de Jacobo, de los principales, ¿no? Y esto a pesar de que falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud. ¿Esclavitud de qué? De la ley. Pablo hablaba de que el cumplimiento de la ley era otra vez reducirnos a esclavitud, que Cristo venía a libertarnos. ¿Por qué? Porque la ley era mala, la ley ya terminó. No, porque la ley fue cumplida, la ley fue superada por la revelación y en la persona de Cristo. Todo lo de la ley era símbolo, ahora ya no necesitamos más el símbolo porque teníamos a la persona. Todo el sistema de sacrificios era símbolo del sacrificio de Cristo, ¿cierto? Ya está. Entonces nos querían reducir a esclavitud, es decir, obligar a cumplir otra vez la ley. A los cuales, dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. Les habla a los Gálatas, ¿no? Está contando de aquel viaje, Pablo. Pero de los que venían, los que tenían reputación de ser algo, los que fueron antes no importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los que tenían reputación, nada nuevo me comunicaron. Yo les expliqué cómo predicaba el Evangelio y estuvieron todos de acuerdo. No me dijeron, no, pero tienen que hacerle cumplir la ley, no, pero tienen que circuncidarse, no, pero tienen que cumplirlo el sábado, no, que tienen que cumplir esto, no, que tienen que cumplir aquello, nada. Dice, antes, al contrario, dice, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, ¿cuál era el evangelio de la incircuncisión? Predicarle a los no judíos, a los que no estaban circuncidados. Entonces, como a mí me fue mandado a predicarle a los paganos, así como a Pedro le fue mandado predicarle a los de la circuncisión. Es decir, a mí, dice Pablo, me mandaron a predicar a los paganos. A Pedro, Dios le mandó a predicar a los judíos. Pues el mismo que actuó en Pedro, el mismo Espíritu Santo, para el apostolado de la circuncisión, ¿entienden lo que estamos hablando, no? Si no, levanten la mano y pregunten. Cuando hablamos de la circuncisión estamos hablando del pueblo judío, de la incircuncisión hablamos del pueblo no judío, porque esa era la señal. ¿Cómo sabemos si es judío? A ver, bajate los lienzos y vamos a ver si sos judío. Simple. Hoy los judíos se circuncidan. Sí, la mayoría de los judíos se circuncidan. Nada más que hoy usan anestesia y es todo más fácil, ¿no? Antes no era fácil. Un cuchillo bien afilado y listo.
Dice, el mismo que actuó para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, o sea, los de la incircuncisión. Y reconociendo la gracia que me había sido dada para predicar el evangelio a los gentiles, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, es decir, como los principales pastores de la iglesia de Jerusalén, me dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Estamos en el mismo barco, estamos haciendo el mismo trabajo. Unos fueron a los gentiles, Pablo, Bernabé, y Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, el hermano del Señor, Jacobo, pues se acuerdan que el discípulo Jacobo había sido asesinado por Herodes, ¿se acuerdan? Este Jacobo es el hermano de Jesús. Jacobo y Juan eran los principales de la iglesia de Jerusalén. Me dieron la mano y dijeron, bueno, ustedes vayan a lo suyo y nosotros quedamos en lo nuestro, seguimos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bien, ese es el relato cortito de Pablo, haciendo referencia a algunas cosas, pero le está escribiendo a los Gálatas, a la iglesia que está en Galacia. ¿Vieron donde dice Antioquía? Bueno, de Iconio hacia arriba está Galacia, la provincia de Galacia, ahí no figura. La vamos a ver después en el segundo viaje, misionero. Bien, ¿está muy complicado todo esto? ¿Se entiende? ¿Vamos yendo? Pues se acabó el tiempo también. Quedan 5 minutos. 5 minutitos. Bueno, entonces, fíjense, Bernabé y fueron a Jerusalén con Pablo y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esa cuestión. Ahora volvemos a Hechos 15 y vamos a tratar de combinar los dos relatos, ¿no? Los dos relatos. Bien, acá nos dicen que mandaron, la iglesia de Antioquía mandó a Bernabé y a Pablo a Jerusalén con algunos otros. A los apóstoles, lo mandaron a los apóstoles que estaban en Jerusalén y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y por Samaria. Eso no figura ahí en el mapa. Vinieron por la costa, Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Fíjense que venían caminando desde allá, porque no había ni avión, ni tren, ni colectivo, y paraban en las ciudades donde había iglesias, porque había iglesias por todos lados. ¿Y qué contaban Pablo y Bernabé? Lo que había, la maravillosa experiencia de esos 3 años dando vueltas por Asia Menor, ¿no? Por esas 7 iglesias que fundaron. Y todos los hermanos judíos que estaban ahí, o no, se admiraban, causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén. Versículo 4 dice, llegaron a Jerusalén. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, fueron recibidos como embajadores de la otra gran iglesia, la iglesia de Antioquía. Me parece que está complicado, ¿o no? El relato. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Puedo preguntar el jueves que viene y se van a acordar algo? Bueno, llegaron a la iglesia, que era una iglesia de miles de personas, millares. Eran judíos, porque estaban en Judea. Judea era la provincia donde estaba Jerusalén. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí llegaron. Ahí estaban los apóstoles como pastores. No era Juan de los Palotes el pastor de la iglesia de Jerusalén. Eran los apóstoles que habían estado con el Señor, con Jesús. Pedro, el hermano del Señor, Juan y quién sabe qué otros más. Pero ellos 3 eran considerados los principales. Así que dice que fueron recibidos, y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Fíjense, fueron recibidos por todos, fueron recibidos con alegría porque eran enviados de la otra gran iglesia, la de Antioquía, la de los incircuncisos. Y Pablo y Bernabé refirieron, es decir, le contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y ahí empalmamos con el relato de Gálatas que dice, tuvimos en privado una reunión. O sea que vino Bernabé, vino Pablo, vino Bernabé, estaba Tito y estaba otros más, que a Tito no lo obligaron a circuncidarse, a pesar de que era incircunciso, era un griego,
no porque había nacido en Grecia, sino que no era judío, no lo obligaron a circuncidar, y expusieron en privado a los apóstoles y ancianos. Estaban las tres columnas y todos los principales pastores de una iglesia. Imagínense, una iglesia de miles de personas que requería muchos pastores, un cuerpo pastoral importante. Bien. Dice que le refirieron todas las cosas que había hecho con ellos. ¿Qué cosas le refirieron? Le contaron las anécdotas de todo ese bendito viaje, del primer viaje misionero. Imagínense cuál una de las cosas que siempre Pablo contaba, cuando lo apedrearon. Y Bernabé decía, y sí, yo lo vi, estaba muerto. Si lo sacaron afuera y lo tiraron afuera, estaba muerto. Y nosotros lo rodeamos así. Y Pablo de repente se levantó. ¡Wow! Decían todos. ¡Qué maravilla! Y entró otra vez a la ciudad. ¡Qué cosa! ¡Cuántas anécdotas para contarnos! Así que todos se maravillaban. Pero en esa reunión privada también estaban, ¿saben quién? Los muchachos que habían ido a Antioquía a molestar a la iglesia. Así que dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, estos que habían ido arriba, ¿no?, a molestar, también estaban ahí porque los llamaron y dijeron, a ver, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema? Porque vinieron a Jerusalén no a pasear, vinieron porque tenían una cuestión. Dice allá el versículo 3, ¿no? Versículo 2. Fueron a Jerusalén para tratar esa cuestión. ¿Cuál es el problema? Y esto es lo que pasó y así, así. Entonces dijeron estos muchachos que eran de la secta de los fariseos. Tenían que ser fariseos. Pero Pablo había sido fariseo. A Pablo no le van a correr con la vaina, ¿me explico? A Pablo no lo van a correr con fariseísmo. Pablo fue fariseo de fariseos, dice en algún momento. Dice, pero algunos de esta secta de los fariseos que habían creído, que pertenecían a la iglesia de Jerusalén, se levantaron diciendo, está todo lindo, pero es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estaban los muchachos empecinados. Es necesario. Está todo lindo, Pablo, me encantó lo de la anécdota, las cosas, la que Dios te resucitó, que te sanó, que hiciste esto, que pasó aquello, que sanó al tipo, ¿se acuerdan en Listra? Que estaba ahí y de repente le querían ofrecer sacrificio. Toda linda tu anécdota, pero es necesario circuncidarlo. Vamos a ver la semana que viene, vamos a tratar de pensar, meternos un poquito en la cabeza de esta gente, a ver si podemos entender algo. ¿Saben por qué es necesario entender? Porque después esto no terminó acá, esto continuó y Pablo toda su vida estuvo combatiendo a este tipo de pensamiento. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces ahí se convocó una asamblea. Seguramente ellos habrán convocado la asamblea, ¿no? Primero en una reunión privada y después vamos a encontrarnos que estamos en una gran asamblea. Se ve que ante esta posición irreductible, era la tormenta perfecta. Esto ya tenía que explotar porque los muchachos decían, tienen que circuncidarse y cumplir la ley. Y cada vez había cada vez más gentiles y cada vez eran más los gentiles que los judíos dentro de la iglesia. Esto iba a explotar, ¿no? Iba a explotar. Así que la cosa estaba en dos posiciones irreductibles y había que convocar. Decidieron convocar reunieron a los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto y después de mucha discusión, no porque esto que el otro, porque acá, porque habrán citado el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Me imagino, si eran fariseos conocían bien la ley de Moisés, no porque esto, porque aquello, bla, 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 bla. Y en mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, y tatán, esta historia continuará. El próximo jueves continuamos. Pero vieron que está interesante, ¿eh? Nosotros que somos chusmas, estos líos nos interesan. Estas discusiones así, son pastores, son hermanos importantes, y están, qué vergüenza. También vamos a ver la semana que viene ciertas lecciones que nos quedan para nosotros
cómo afrontar también las turbulencias que siempre hubo en la iglesia y que siempre hay y que siempre va a haber, ¿no? Hay tiempos de paz, tiempos de mucha alegría. Cuando hay tiempos de mucha alegría, yo salgo y miro para arriba, ¿no? Cuando está todo muy en paz, digo, a la lona, ¿qué tormenta se vendrá? ¿De dónde vendrá la tormenta? Porque es muy normal, porque la iglesia está formada por seres humanos, ¿eh? Muchos se ofenden y dicen, yo no voy más a la iglesia porque son todos imperfectos. Bien, de eso se trata la iglesia. Todos personas imperfectas, defectuosas, con distintas maneras de pensar, con egoísmo, fundamentalmente egoísmos y soberbias, que Dios tiene que ir tratando, y en la medida que va tratando la cosa va mejorando. Mientras tanto, el Espíritu Santo sigue haciendo su trabajo y la iglesia sigue caminando. ¿Bien? Oramos entonces. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque quedó registrado esto, Señor. ¿Cómo se nota que esto es señal de la veracidad de las Escrituras? Porque no esconden los problemas, la historia bíblica. La historia bíblica no esconde los defectos, no esconde los problemas, no esconde el pecado, inclusive de los líderes y de las personas que son protagonistas, Señor. Muestra la miseria humana para resaltar tu gracia, tu perdón, tu amor sobre nosotros, Señor. La verdad que en todo este lío que se arma, que se armó y que siempre hay en la iglesia, tu gracia y tu misericordia, tu perdón, brillan mucho más en medio de toda nuestra oscuridad, Señor. Por eso te amamos, por eso te alabamos, por eso te damos muchas gracias. Gracias por esta reunión también. Seas bendito. Amén.